Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en Profundidad de Campos del canal del Senado. Una invitación para un diálogo con una mujer que representa a una región del norte de nuestro país. Lo que le vamos a preguntar ya viene en el programa porque vamos a dialogar de inmediato con ella. Aquí está su ficha de presentación. Senadora Paulina Núñez Urrutia, representante de la región de Antofagasta, militante de Renovación Nacional, abogada, 41 años. Hoy está en medio de su primer periodo como senadora. Actualmente integra las comisiones de Medio Ambiente, Bienes Nacionales y de la Mujer y Equidad de Género. Integró la Comisión Especial Bicameral de Constitución. Bueno, ya estamos listos para conversar con la senadora Paulina Núñez, representante de la región de Antofagasta. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, Sergio, muchas gracias por la invitación. Recordábamos recién, ¿cierto?, fuera de cámara antes de partir la conversación, en plena pandemia. Yo andaba en un auto recorriendo Antofagasta, mi región, y me acuerdo perfecto que tuvimos un poco de dificultades, pero sacamos la conversación igual adelante, así que súper agradecida de que esta vez podamos estar aquí en el Congreso Nacional. Sí, pues aquí en la biblioteca, además, Sí. en Valparaíso, en un día que los santiaguinos se están asando de calor porque el verano ha sido bien intenso. En la región de Antofagasta, ¿cómo es la época del año? Igual, en el verano igual. Pero bueno, la diferencia es que, claro, siendo una ciudad que tiene mar, esa brisa marina en la mañana, en la tarde ayuda un poquito, ¿no? En Santiago estamos como metidos ahí en esa cuenca y que al final ahoga más que salga algo que refresque. Pero bueno, al final del día es verano y por supuesto hace calor en todos lados, así que ha sido un verano bien agotador con las altas temperaturas. Yo supe que usted está muy contenta en este mes de enero que estamos cerrando ahora, porque había tenido éxito con la presentación de un proyecto. ¿Qué contiene el proyecto que se presentó en el Senado? Sí, bueno, lo tengo acá, así que súper agradecida porque además un proyecto de acuerdo, para quien nos está viendo y a lo mejor no lo sabe, significa que es una idea que no podemos legislar, que es de iniciativa exclusiva del presidente de la República, del Ejecutivo. Y lo que busca es incorporar una mirada de género para la incorporación en el mundo laboral. También tiene normas en materias de educación, de inclusión en general, con las personas con discapacidad, porque si la brecha laboral entre hombres y mujeres ya es alta, ya es importante en general en la sociedad, con las personas con discapacidad es aún mayor. Uno podría creer, Sergio, que incluso en este sector de la población podría ser menor, ¿cierto? Porque ya son personas que les cuesta acceder, lógicamente, pero no, a pesar de aquello es aún más importante en personas con discapacidad y por eso agradezco a más de 40 senadores y senadoras que firmaron este proyecto de acuerdo para que podamos pedir al presidente de la República. Ya se aprobó, además fue de los últimos proyectos que se aprobó en el Senado y espero sinceramente que lo recoja y podamos tenerlo ya como proyecto de ley. Y fue, además, o surgió, digamos, después de varias iniciativas como el proyecto de conciliación, que busca, como bien dice su nombre, conciliar entre la vida personal, familiar y laboral, para que también, sobre todo las mujeres, pero está enfocado a trabajadoras y trabajadoras, puedan flexibilizar su jornada y de esa manera poder acceder a instrumentos como las jornadas híbridas o la mejor distribución de las horas de ingreso y salida. Llego una hora más tarde, salgo una hora más tarde, llego una hora más temprano, en fin, con el ánimo de también darle un espacio y regular la situación que pasa hoy día con los cuidadores y cuidadoras de menores de 14 años y también de personas dependientes severas en el caso de que alguna persona tenga que hacerse cargo de su cuidado. Ahora, ¿de qué manera conversa esta iniciativa que usted ha presentado y que cuenta con el patrocinio del Senado Sí. con la legislación actual, con la que está vigente, digamos? Bueno, viene a reforzar, a fortalecer la ley de inclusión, que, como sabemos, ¿cierto?, ha tenido distintas modificaciones desde su promulgación, porque claro, hoy día por ley las empresas tienen que contratar, ¿cierto?, un porcentaje de personas con discapacidad, pero quiero insistir en esto. Esto viene a fortalecerlo, ¿por qué? Porque a su vez, incluso en este grupo de personas, hay una brecha entre la contratación de trabajadoras y de trabajadores, donde, insisto, yo creo que allí es donde no se puede discriminar a quienes ya han estado discriminados mayoritariamente en toda su vida para poder ingresar al mundo laboral o en el caso del mundo educacional también. Y por eso queremos que, si tenemos que mejorar la ley de inclusión, y por eso allí conversan, que esta vez sea con un enfoque de género para que los empleadores y las empresas en general
deban también contratar mujeres en el ámbito de ese porcentaje de discapacidad que hoy día está establecido por ley. Ya, aparte de esta buena noticia, hay otra noticia que para usted es excelente. ¿Para mayo está esperando o no? Sí, ¿Sí? sí, aquí andamos las dos. Y por eso te decía Las como, dos. sí, Ya sabe que es niña. sí, es Ah, niñita, qué así que una rico. mujer mala. Qué bueno. Sí, y la primera, así que nada, muy contenta, súper agradecida más de la empatía, del cariño de mis colegas. Cuando volví, porque estuve 3 meses con una licencia médica, con un reposo absoluto, por un embarazo de alto riesgo, pero cuando volví, muy cariñoso estoy, yo creo que de a poco, bueno, obviamente son noticias bonitas y que siento como que le inyectan cariño y buena onda y alegría y generosidad y todas las anteriores que las he sentido, así que aprovecho también ahí de darle las gracias, bueno, no solamente a mis colegas, sino que también a todos los funcionarios del Senado y por sus palabras y los mensajes, así que muy agradecida por el cariño. Va a ser Antofagastina, Ay, porteña. ahí estoy, porque, bueno, a mí me encantaría que fuera Antofagastina, ¿cierto? Como yo, como toda mi familia, pero bueno, como es un embarazo de alto riesgo, todos mis médicos están en Santiago, así que bueno, ahí estoy viendo. Pero que la bautizo en Antofagasta de todas maneras, Ya, ¿va a eso lo tener adelanto. un papá que ayude en la crianza o va a ser un papá que participe activamente como corresponde hoy No, día? desde ya participó activamente porque esos 3 meses que fueron súper complejos no fueron muy difíciles y por lo tanto la verdad es que creo que los sacamos adelante los dos. Así que así están los tiempos, no hay de otra y yo agradecida también ahí de Cristian con el apoyo que tuvo los primeros meses. Y usted es bien nortina porque estudió en la Universidad Católica del Norte, ¿no? Sí, bueno, yo nací en Antofagasta. Uy, mi historia de mi familia paterna, que es la nortina, la antofagastina, viene de la Guerra del Pacífico. Yo soy tataranieta de un veterano de la guerra. Llegó allí cuando no había ejército profesional. Vio un llamado que había, ¿cierto?, en estos palos de poste, qué sé yo, a los 18 años se fue a pelear a la guerra. Obviamente sobrevivió, peleó las 3 batallas, Zorrillo, Miraflores y Lima. Yo me quedé con sus medallas, las tengo ahí enmarcadas en mi casa. Y desde ahí, bueno, viene toda mi familia paterna y nada, yo bien orgullosa además y honrada pues, de poder representar además a mi región, primero en la Cámara de Diputados y Diputadas y ahora en el Senado. Y creo que al final del día es lo que no se nos debe olvidar. Yo sé que sobre todo en el Senado el cargo es bien nacional, ¿verdad? Somos senadores de la República o senadoras de la República. Pero nosotros estamos acá porque las personas de nuestra región confiaron en nosotros. Yo creo que lo más importante es poder levantar propuestas que mejoren la región y que al menos aportemos con nuestro trabajo y la dejemos mejor de como la encontramos, porque al final del día, lógico que todo el mundo trata o aporta en algo, pero yo creo que eso es lo que no se nos debe olvidar a quienes sobre todo somos de regiones. Ahora, bueno, en esta situación que espera la bebé para mayo, Sí. no va a poder participar mucho en las elecciones municipales. ¿Está más o menos claro el panorama o hay mucha confusión acerca de cuáles van a ser los candidatos de Renovación Nacional y de Vamos por Chile, si finalmente van a estar con los republicanos también aliados, ¿no? Bueno, hay hartas formas de participar. Yo creo que desde ya estoy participando. Estoy Ya, preocupada de levantar nuestros candidatos, de ponernos de acuerdo con el resto de los partidos. Yo creo, Sergio, que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de tener un buen resultado en el primer tiempo del partido, entendiendo que el final del partido ya es la presidencial, ¿verdad? Si no nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a enfrentar estas elecciones. Y creo que la unidad es la clave, y eso no quiere decir que nuestro pacto tenga que ampliarse a un pacto político. Me explico, Chile Vamos, ¿cierto? Donde está Evópoli, la UDI, Renovación Nacional. Pero sí pactos por omisión, o sea, donde yo conscientemente sé que hay un mejor candidato de un partido distinto a los nuestros, donde lógicamente tengamos mínimos comunes, vasos comunicantes, bueno, yo creo que el pacto por omisión es una buena salida. Porque si corremos 2 o 3 candidatos de centro derecha, en fin, evidentemente que el que se va a reelegir va a ser el alcalde de izquierda en ejercicio o oficialista o el candidato que terminen ellos llevando en conjunto. Además que el oficialismo ya se adelantó, tienen un pacto y van a ir unidos, ¿cierto? Desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. Entonces, creo que es razonable que nosotros también podamos hacer algo similar, incluso menos ambicioso que lo que están pensando ellos, no con un pacto, insisto, político, pero al menos teniendo pactos de omisión en donde sepamos que si el de al lado tiene un mejor candidato o candidata, bueno, tendremos que apoyarlo. todavía queda algo del sabor amargo de la derrota constitucional. Yo creo que más que de la derrota, que fue una derrota, no quiero tratar de, no sé, de cambiarle o ponerle otro nombre o tratar de explicar lo inexplicable, no, yo creo que evidentemente fue una derrota de la derecha, de Chile Vamos, sobre todo republicano, que tenía mayoría en la última convención, pero sí creo que el sabor amargo es de haber perdido una oportunidad
como país de haber tenido una nueva constitución que nos representara mayoritariamente a todos, que naciera en democracia, que se hiciera cargo, por ejemplo, de temas en donde hoy día, a propósito de lo que hablábamos, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de las mujeres, lo único que tiene nuestra actual constitución es la igualdad entre hombres y mujeres, pero de ahí para abajo no hay ningún otro distingo que me parece importante, algunos de ellos, llevarlo a rango constitucional. Entonces, yo creo que sí, que hay un sabor amargo, al menos lo que yo creo, ¿cierto? Como país y también un entendimiento perfecto de cómo actuó la ciudadanía. O sea, digámoslo así, en la primera etapa, evidentemente eso fue un circo. Yo creo que las personas lo leyeron así, algunos incluso sin pronunciarse del texto, sino que terminando, o sea, revisando las formas para terminar inclinándose por la opción, ¿cierto?, que fue el rechazo de esa oportunidad. Y luego, ahora lo mismo, con un texto que terminaba más como programa de gobierno que como una cuestión que fuera la hoja de ruta para las próximas décadas de Chile. ¿Los republicanos arrastraron a Chile Vamos al fracaso? No, yo creo que nosotros sí marcamos la diferencia, pero bueno, evidentemente no tuvimos la fuerza para poder acordar cuestiones distintas o evitar que en el texto quedaran cuestiones que lógicamente no tenían nada que ver en una constitución. Entonces, sí creo que tanto en el primero como en el segundo proceso, y lo quiero decir de esta manera, pero la política siento yo que no estuvo a la altura. O sea, nosotros debimos haber, en general, ¿cierto? Y todos, la política, lo político en general, debimos haber sacado este proceso adelante, de todas maneras. Ahora, dentro de Chile Vamos, el senador Iván Moreira dijo que era perjudicial de que Chile Vamos fuera vagón de cola de los republicanos. ¿Eso va a pesar en la elección de los candidatos a alcalde, a gobernadores, a concejales o no? A ver, yo, si entiendo bien su frase, digamos, la comparto en el sentido de que nosotros tenemos que recuperar nuestra identidad. Si al final del día convengamos en algo republicano, no cae del cielo ni logra traer un electorado distinto. ¿Me explico? Pero esa es responsabilidad de la directiva de Renovación Nacional que había, la que hay ahora. ¿Cómo lo Sí, ves? por supuesto. O sea, voy a partir por casa, hablando de Renovación Nacional. Yo creo que la directiva pasada no jugó un buen rol, un buen papel. Eso de, por ejemplo, después de que tú tienes en una elección un 62% respecto a la opción que estaba empujando, ¿cierto? Apoyando, y salir al día siguiente corriendo a firmar un acuerdo, yo creo que fue un paso en falso. Nadie dice, ni menos yo ahora, después que ha pasado tanta agua debajo del puente, que no entráramos en esa segunda etapa, pero bueno, a lo mejor podríamos haber preguntado y felicitado de nuevo, a lo mejor podríamos habernos tomado ese verano que hubo, ese enero y febrero, ¿cierto?, después del plebiscito de salida y volver en marzo, bueno, no sé, pero creo que ahí hubo una mala decisión y eso nos pasó la cuenta. Ahora también creo que a propósito de republicano e insistir con esto, yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de presentarle un proyecto país a los chilenos y chilenas que no lo hemos hecho, que no lo hemos presentado y que además logre convocar sin tanta ideología o tanta polarización, porque eso es desde allí nos distinguimos también, ¿cierto?, con quienes están más a los extremos, con propuestas sensatas, responsables, cumpliendo o respondiendo a necesidades que hoy día son evidentes y con mucho diálogo. Yo en eso así llegué a la Cámara y así es continuado en el Senado a pesar de todo. Viste que de repente esto de lograr acuerdos no se entiende bien, pero creo profundamente en aquello y creo que, y es lo mínimo en la política, pues si al final del día acá si alguien cree que va a llegar a arrinconarse o que la labor nuestra es o negarse a todo o simplemente estar disponible cuando son ideas nuestras, estamos muy equivocados. Yo al menos no la entiendo así. Tenemos una invitada, o no sé si será invitado, que quiere hacerle una pregunta, colega suyo en la Cámara Alta. Veamos de qué se trata en esta ocasión, ¿eh? Hola Paulina, te quería hacer una pregunta. Tú eres naturalmente una mujer antofagastina que estudió Derecho allá, pero que tiene una notable soltura para moverse, yo diría, por todo Chile y para imponerse también en Santiago y tomar protagonismo en todo orden de cosas. ¿De dónde nace, crees tú, esa seguridad increíble que tienes para abordar cada uno de tus proyectos? ¿Es algo familiar? ¿Lo fuiste creando y desarrollando a través del tiempo? ¿De dónde nace esa seguridad tan increíble que tienes al abordar todos los temas en cualquier parte que te encuentres, yo diría que de Chile y del mundo?
Un halago y una pregunta. Oye, buena ¿Sí? pregunta. Se me va a preguntar algo interno del partido, ¿no? Pero, oye, pero, pucha, de verdad la encuentro súper buena porque creo que a mí cuando me han preguntado, Sergio, de dónde viene esto de la política, que a lo mejor Rodrigo lo dijo de manera más específica, pero yo hace mucho tiempo que decidí dedicarle años de mi vida a lo público, a la política. Y no quería que fueran con cargos de designación, sino que quería competir y ojalá representar a mi región, como se me ha dado y por eso también me siento tan agradecida y tan honrada. Yo amo lo que hago, me gusta mucho, trato no sé, de ponerle harto empeño y mucha dedicación. Y el tema de la seguridad, yo creo que efectivamente es un tema más de personalidad. Yo crecí en una casa donde los niños y las niñas teníamos opinión, donde, no sé, esto como cuando llegan los amigos, los papás, y de repente uno dice, ya que los niñitos coman en la mesa de los niñitos, o se van a jugar, o se van a la pieza. No, yo seguía ahí opinando, y creo que eso a mí me marcó mucho, porque al final del día, cuando te piden la opinión, o cuando uno la quiere dar y te la respetan y te escuchan, lógicamente que uno va formando un carácter y se desenvuelve bien en cualquier lado. Y lo otro que me parece que es súper importante, que es como casi de enseñanza también, que a mí me la traspasaron en mi casa, mis padres, es el respeto hacia las personas, en el sentido de ser igual como uno es siempre con cualquiera. O sea, si uno tiene que conversar o tiene que sostener una reunión o tiene que hacer algo, ¿cierto?, con una persona que a lo mejor, no sé, tiene un oficio, tratarle igual y actuar igual que cuando tengamos que hablar con el presidente de la República, con un presidente en otro país o lo que sea. O sea, esa seguridad creo que viene profundamente del respeto, del entendimiento de que al frente somos todos iguales. A veces yo veo algunos que terminan un poco como medio achunchados, digo yo, ¿cierto? Porque se encuentran con que tienen que enfrentar o un presidente, un ministro, aquí o allá, o incluso voy a salir de los cargos, a propósito de lo que hemos vivido en el último tiempo. Enfrentar una organización que está demandando algo, o alguien que vaya a una comisión y que no esté de acuerdo con lo que uno esté diciendo, claro, ahí tienes dos posibilidades, ¿cierto? O te quedas callado, o sigues revisando el celular, o conversas con esa persona que efectivamente debe tener una necesidad de plantearlo. Así que no, yo creo que lo mío es bien de formación de la casa y lo veo hoy día también en el resto de mi familia. Las mujeres somos muy power y siempre La- hemos tenido, no, la palabra es del que se la toma, no es del y yo creo que eso lo hemos vivido en carne propia todas. Estamos conversando con la senadora Paulina Núñez, militante de Renovación Nacional de la región de Antofagasta, primera vez senadora de la República, antes fue diputada. Seguimos hablando, una pausa aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado de la República de Chile. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos para seguir conversando con la senadora Paulina Núñez de Renovación Nacional, Antofagasta. ¿Antofagasta está dormida, senadora, o no? Como dice la canción, No, nunca está dormida, siempre ¿no? pasa de todo. Ya. Lamentablemente hemos hecho noticias, ¿cierto?, en el último tiempo con el caso Convenio, la cosa partió por allá, y bueno, y ahí yo creo que efectivamente golpea fuerte, porque al final cuando uno hace noticias, si a nivel nacional eso se cubría todos los días, en Antofagasta se cubría por todos los medios, todos los días, a cada rato. Entonces yo creo que la verdad nos golpeó fuerte, y más cuando no nos olvidemos que todo partió con el tema de los campamentos, o sea, que eran recursos que recogían fundaciones. Bueno, hoy día obviamente la justicia está investigando dónde terminaron esos recursos, pero a propósito de personas que son las que menos tienen. Entonces muy fuerte. Y respecto de las demandas históricas, porque la verdad es que las quiero subrayar así, históricas, tampoco está dormida, al contrario. Yo creo que lo que pasó, por ejemplo, con la aprobación de la ley del royalty, unidos todos para que pudiéramos Que va dejar. a quedar un pedazo de la torta en Exacto, Antofagasta. exactamente. Entonces, pero no venía así. Y ahí nos juntamos transversalmente todos los parlamentarios, por lo tanto muestra de lo que hay que hacer, de lo que corresponde hacer, cuando uno pone la región, ¿cierto?, delante primero. Y lo otro, pues el famoso acuerdo entre SQM y Codelco, de donde se va a extraer litio, y eso es de nuestra región, que también estamos pidiendo. Estamos recién en ese memorándum de entendimiento. Ahora, a partir del primer semestre de 2024, dijo el presidente Codelco, que estuvo en una sesión especial en el Senado, Máximo Pacheco, que se iba a ver el detalle. Estuvo, por ejemplo, el Consejo de Pueblos también manifestándose porque no habían sido considerados. Pero Antofagasta, la verdad es que
que no, yo siempre creo que es una región bien despierta y que se une, además, cuando nos están dejando de lado, porque evidentemente hemos vivido una postergación que es histórica. ¿Usted aprueba el acuerdo o no? ¿SQM Codelco? Yo creo que sí, yo creo que es un buen acuerdo, pero creo que efectivamente tuvo falencia, sobre todo de transparencia, me explico. Tanto, por ejemplo, en la poca consulta a las comunidades, específicamente en este caso el Consejo Pueblo, pero también los alcaldes transversalmente en la región lo hacían ver, y luego en que faltaba una licitación, porque ¿qué pasaba acá? SQM tenía contratos hasta 2030 y obviamente andaba detrás de que se le extendiera hasta el 2060, como dice este memorándum. Y Codelco dice, bueno, pero si se extiende, que se extienda con nosotros, digamos, el Estado siendo parte. Entonces, claro, yo puedo decir, a mí me gusta más que administren los privados por concepto, por esencia, porque la verdad es que lo creo profundamente y creo que además Codelco suficiente tiene con el cobre, para no entrar en tanto detalle. Pero si esa es la opción, si esa es la salida, entonces una licitación internacional, de donde también podría haber perfectamente competido cierto SQM, podría, a mi juicio, mejorado lo que hoy día tenemos con otros que vinieron a ofertar. Entonces, bueno, pero yo creo que todavía estamos con tiempo como para poder involucrarnos un poco más desde como representantes de la región, como Senado también, porque en esa sesión especial la verdad es que intervino gran parte de los senadores con esta mirada y creo que eso tiene que dejar en la zona. O sea, no puede ser que desde la región se extraiga y sigamos mirando a Tocopilla y a Calama como comunas que parecieran no estar en zonas mineras. Yo, por ejemplo, le decía al presidente de Codelco, le digo, lo mínimo que tiene que ocurrir acá con este contrato, con este memorando de entendimiento, es que, por ejemplo, tengamos una región con pleno empleo. Y estamos casi en los 2 dígitos, en donde tenemos grandes compañías mineras, bastante industria, puertos, y ahora toda esta inversión que lógicamente tiene que significar, ¿verdad?, mayores puestos de trabajo y que ojalá eso sean locales. Y esa es una de las demandas históricas que seguimos teniendo y que sinceramente es bien transversal, todos la defendemos cada vez que podemos, los distintos parlamentarios, por ejemplo, y que nos tiene bien amarrado con los famosos temas de los turnos mineros. La ley de pesca para muchos es una ley que produce vergüenza de cómo se hizo en nuestro país, de cómo planteó un problema de inequidad absoluta. ¿Usted concuerda con eso? ¿Cree que la nueva ley de pesca que se elabora ahora va a llegar a puerto con una iniciativa que finalmente satisfaga los intereses de la gran industria pesquera, pero al mismo tiempo de los pescadores artesanales? Yo espero que eso ocurra, pero sí, evidentemente tiene un problema de origen, la actual, ¿verdad? O sea, no confundamos el que sea una buena ley o mala ley o que sea perfectible como cualquiera, que podamos mejorarla respecto de cómo surgió. Yo creo que en el cómo surgió y en el origen, ahí no hay cuestionamiento, espero, me imagino, después de tanto tiempo, pero el poder tener una ley que hoy día responda y logre un equilibrio entre la pesca industrial, los pescadores artesanales, ¿cierto? Y en definitiva, voy a decir, la sociedad civil ligada a esta actividad es lo que debería hoy día movernos, porque lógicamente que va a tener un origen distinto y creo que la apertura de poder modificar esta ley o tener una nueva ley, al final, como quieran decirlo, porque al final del día es una nueva, pero estamos modificando lo que hay, ¿cierto? No se parte de cero. Ese debería ser el norte, o sea, poder equilibrar y tener una ley que al final lo logre proteger o representar a todos. ¿Están protegidos los parlamentarios de la intervención de privados, por ejemplo, que le mandaban indicaciones redactadas para que las presentaran en el Congreso, que se reveló como una verdad posteriormente, y que favorecían a un sector y a otro sector lo dejaban marginado de las decisiones? No, yo creo que hoy día, después del episodio Salaquet, que la verdad es que a mí me produce, no sé si digo vergüenza ajena porque no participé ni participaría, pero bueno, digo vergüenza porque al final del día es a la política a la que termina empañando, ¿verdad? Porque si Estuvo alguien mal que cree, el presidente de su partido haya ido a esas conversaciones, ¿no? yo creo que estuvo mal que todos hayan ido a esas conversaciones, porque creo que si alguien cree en Chile que en la casa de Salaquet se va a producir un puente entre el gobierno y la oposición, entonces quiere decir que la política no está haciendo su pega, o al revés, que efectivamente estamos en una pobreza franciscana desde el punto de vista político, que tiene que venir un lobista a acercar posición entre el gobierno y el Congreso. Si nosotros lo que tenemos que hacer aquí es precisamente conversar más, ponernos de acuerdo, porque esto es súper simple, Sergio, porque el interés del lobista
es su propio interés, o evidentemente el interés de quien representa. Interés que representa. Exacto. ¿Y nosotros cuál es nuestro interés? La ciudadanía, nuestras regiones, el país. Entonces, no, yo creo que ante tu pregunta, lo que creo que hoy día tenemos que, de lo que hay que dar muestra en una crisis profunda que hay de confianza, de transparencia y a esta altura ya de corrupción. Estoy saliendo, obviamente, el episodio de la que estoy hablando ya de los casos convenios, los alcaldías, en fin, es No, poder transparentar. En los municipios es terrible porque ahí está la base de la comunidad, la democracia, la convivencia, persona a persona, y resulta que hay alcaldes que se han apropiado de los fondos públicos para hacer otro tipo de iniciativas que tienen que ver con el lucro, con la corrupción, Con el fraude al fisco. y tenemos una carterera bien amplia en ese sentido, ¿eh? Sí, no, yo en esto, sinceramente, creo que la cosa, de manera lamentable, evidentemente, pero es bien transversal. Entonces creo que al final es la política, ¿cierto? O quienes ejercen determinados cargos olvidándose de que al final del día uno tiene que, con mayor razón, cuando está en un puesto como una alcaldía o un parlamentario o un ministro de Estado, resguardar esos recursos públicos. O sea, uno es cuidadoso con lo propio, con mayor razón con lo ajeno, creo yo. Y cuando es público, allí hay una cuestión más profunda, porque una crisis de confianza, de transparencia o de corrupción, al final del día lo que golpea es la democracia. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Ya sabemos que aquí al final hemos andado en distintos gobiernos cada 4 años, ¿cierto? Y los chilenos así lo han decidido, cambiando el sector político, en fin. Pero lo que sí tenemos que fortalecer son las instituciones y la democracia. Y eso es lo que termina dañado con todos estos casos. ¿Quién será el candidato presidencial de la derecha? O candidata. O candidata, sí, claro. Mira, yo creo que hoy día es evidente que si nos está costando un acuerdo al menos con pactos de omisión para el tema municipal, va a ser complejo enfrentar el tema presidencial con una u uno. Pero sí decir lo siguiente, nosotros tenemos una primaria y eso es lo primero que yo quiero recordar. Hoy día dentro de Chile Vamos, Evelyn Matei, y me alegro que sea así, es la que más está marcando y la opción real y concreta, ¿cierto?, que tiene Chile Vamos. Por otro lado está a lo mejor José Antonio Caz, con Republicano, bueno, y a lo mejor un par de nombres ahí, pero yo creo que tenemos que tener una primaria de Chile Vamos y por lo tanto Evópolis tiene que tener un candidato o candidata, Renovación Nacional lo mismo, tenemos que ir a una primaria y luego, si termina pasando lo que hoy día al menos marcan los números, que es Evelyn Matei, la candidata de Chile Vamos, lógicamente que todos la vamos a apoyar. ¿Y por qué esto? No es solamente por competir, César, ¿cuál es la importancia de todo esto? Porque cuando tú formas parte de una coalición, el momento en el que el partido político le entrega al país su proyecto, su propio proyecto, es allí. O sea, ¿cómo me diferencio, en qué momento me diferencio yo con la UDI, con Evópolis, dentro de mi misma coalición? Cuando mi candidato o candidata presidencial le dice, esto es lo que quiere Renovación Nacional. O, bueno, Evelyn Matei eventualmente dirá, esto es lo que quiere la UDI, ¿cierto? O Rodolfo Carter también, si es que la UDI lo sigue mirando como ¿Usted opción. lo ve como candidato? ¿Eh? ¿A Rodolfo Carter? ¿Sí? Sí, de todas maneras. Yo creo que debería correr en una primaria de todas maneras. Sí, ¿eh? Sí. Oye, siendo independiente, porque independiente pro UDI, ¿no? Sí, pero puedes, por ejemplo, ir dentro de nuestra primaria como Independiente Chile Vamos. En su momento, cuando fuimos a una primaria con el expresidente Piñera, el senador Manuel José Sandón, ¿cierto?, muy amigo de nuestra bancada, él fue como Independiente Chile Vamos, porque Renovación Nacional inscribió a Sebastián Piñera. Oye, cuénteme una cosa. El problema de la inseguridad en el país y en Antofagasta específicamente, ¿tiene remedio o no tiene remedio? Sí, y yo creo que estamos a tiempo. Y no exagero, y he visto distintos estudios además que la mayoría de los chilenos también cree lo mismo, que si no le vamos poniendo atajo, que no es de un día para otro, que no es con una sola medida, pero si no le vamos poniendo atajo vamos a terminar igual que Ecuador. Algunos decían, bueno, pero ojo, no nos vayamos a estar comparando, no terminemos con el miedo o atemorizando a la ciudadanía. Y no, yo creo que al revés, hay que actuar con responsabilidad y diciendo a dónde vamos, porque mira, las cifras, Sergio, no mienten y la realidad es imbatible. En Ecuador, hace 5 años atrás, habían 5,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy en Chile tenemos 6,7 y actualmente en Ecuador hay 44 cada 100.000 habitantes. Entonces, a lo que voy, si nosotros de a poco no vamos frenando esto y no tomamos decisiones correctas, sin ningún problema podemos llegar a lo mismo que Ecuador, porque además
los gérmenes que había en Ecuador hace 5 años atrás ya están presentes en Chile. El crimen organizado, la guerra entre estas mismas bandas, el aumento de delitos de alta connotación social, homicidios, violaciones, los secuestros, en fin. Entonces creo que la falta de recursos desde lo público, que también era uno de los antecedentes en Ecuador, está presente. Entonces, si no somos capaces de dejar de lado la ideología en esta materia y entendemos que cuando una persona, cuando una mujer es violada, cuando un hombre es asaltado, cuando te secuestran a un niño, nadie se pone a pensar si es de izquierda, de derecha o qué piensa el gobierno o la oposición. O sea, todo el mundo quiere vivir en un país más tranquilo, más controlado, y por eso creo que este tema es tan relevante y debería ser el tema de la Agenda 2024. Sabe que el director Andrés Silva me dice que tenemos otro invitado o invitada para preguntarle a usted, senadora. A ver, vamos viendo acá en pantalla de quién se trata. Hola Sergio, hola Paulina. Quisiéramos preguntarte cómo se vivieron esas horas después de la segunda vuelta en la elección nacional de Renovación Nacional, pero más que eso, me interesa saber qué es lo que pasó a la semana siguiente, que tú le pudieras comentar a todos quienes ven este programa, lo que pasó esa semana siguiente, porque claro, uno recibe los resultados electorales, a lo mejor con mucha tristeza, pero siempre después de esa tristeza vienen buenas noticias. Cuéntanos un poquito cómo fueron esas semanas posteriores a los resultados electorales de la segunda vuelta de Renovación Nacional. Pregunta al hueso de la profesora Yana. Eso, Yana, otra nortina. No, yo le tengo un profundo cariño y respeto. Fuimos diputadas juntas en el primer periodo, digámoslo así, de cada una, porque ella luego tenía elecciones senatoriales en su región. A mí me quedan 4 años más. Y ahora nos volvemos a juntar en el Senado y hemos estado trabajando además por algunos proyectos para el norte y también muchos proyectos en materia de género. Así que nada, le agradezco también los minutos. Y nada, por lo que hablábamos al principio, lo que pasa es que cuando yo empecé a faltar, porque tenía mi licencia, porque ya estaba embarazada, pero tenía que guardar reposo absoluto, algunos senadores me empezaron a llamar porque, oye, no te vi la semana pasada, tampoco te vi esta, en la tercera ya algunos pensaban que poco menos estaba con depresión por haber perdido la elección, y empecé a contarles de a poquito a algunos, a los que a lo mejor soy más cercana, le tenía más confianza, de que estaba embarazada. Entonces, bueno, yo le digo a la Yasna, no, y además, yo me enteré que estaba embarazada 2 días después de la segunda vuelta de la elección de rehenes. Y bueno, y como dice ella, nunca es fácil, ¿cierto?, enfrentar elecciones, sobre todo nacionales o internamente, que son las más complejas, pero la verdad es que al final yo creo profundamente que los tiempos son de Dios y que la cosa, este era el camino, y feliz y agradecida porque venía hace mucho tiempo tratando de ser mamá, y eso se lo conté a ella, así que bueno, no lo dijo con todas sus letras, pero veo que lo quiso preguntar ahí al aire, así que bueno, yo lo respondo también. Pero se repartieron culpas, me imagino. Ah, sí. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Se repartieron culpas? ¿En qué? ¿En la elección? ¿De la elección? No, y es pura ganancia al final. Yeah. No, Sergio, olvídate. O sea, primera vez que competía una mujer. Increíble, ¿eh? A todo dar. A todo dar. A todo dar. Juguemos al ping-pong un ratito. A ver, conceptos rápidos, con una respuesta, con una palabra, con una idea, con un pensamiento. Chile, vamos. Una coalición política. Gabriel Boric. Un presidente que está enamorado de sus ideas. Antofagasta. Mi casa. Renovación Nacional. Mi segunda casa. Evelyn Matei. La que hoy puede ser la próxima presidenta de Chile. Republicanos. Es nuestra propia responsabilidad, su existencia es nuestra propia responsabilidad. Expectativas 2024, aparte de la de mayo. Que sí, no es ahí. Que podamos tener un país más seguro, vivir más tranquilos, tener la delincuencia más controlada. Tenemos para usted 1 minuto de confianza para que exprese una idea, un pensamiento, una aspiración, un sueño o alguna pesadilla que tenga también. No, vamos con algo positivo. Ya, a partir de ahora ya. Bueno, positivo, pero muy concreto y sobre todo lo que nos demanda, que yo creo que es nuestro desafío este 2024. No puede ser que añoremos el país de hace años atrás, que nuestros niños no puedan salir a jugar en las calles, que un adulto mayor sea
todavía asaltado cuando va a cobrar su pensión, por ejemplo, y que en el norte de Chile tengamos una inmigración descontrolada, donde lamentablemente el crimen organizado ha entrado por donde ha querido, vulnerando las fronteras incluso de nuestro país. Así que yo espero que este año vayamos dejando esa ideología de lado, el gobierno esté consciente de que esto no es desde la oposición, sino que es de todos los chilenos y podamos ir recuperando de a poco esa paz que se ha perdido porque los delincuentes tienen tomadas las calles y nosotros estamos escondidos en nuestras casas. Senadora Paulina Núñez, le agradecemos la gentileza de conversar con Muchas nosotros. gracias. Diálogo con la senadora de la región de Antofagasta, militante de Renovación Nacional, con la esperanza que le cambie la vida a partir de mayo, de despertarse en las noches, de levantarse compartido con el marido. Eso sí, hoy día ya no es que el marido ayude, el marido comparte toda la actividad de Muy la bien. crianza de los niños. Así que mucha suerte, senadora, Gracias, muchas con los gracias. mejores deseos aquí de Profundidad de Campos en el último programa, porque aquí ya nos vamos, terminamos enero y ya nos volvemos, si estamos vivos, como decía mi mamá, en A marzo, descansar entonces. a descansar. Sí, Sí. que Muchas corresponde. gracias. Muchas gracias igual. Muchas gracias. A usted le decimos, será hasta la vista.